Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Geografía e Historia en un día que nos honra con la presencia de una persona eminente, de un gran historiador y que tenemos la gran suerte de que nos acompañe, don Eusebio Leal Spengler. Muchísimas gracias por asistir. Y estamos encantados de recibirlo en nuestra casa, en la Universidad de Sevilla y en esta Facultad de Geografía e Historia. Me acompaña también el profesor Ramón Serrera, que, como saben todos, catedrático de Historia de América, ampliamente conocido, muy compañero, amigo del doctor Leal Spengler y que nos acompaña en esta mesa, porque a resultas también de esta visita pues va a surgir un convenio, una alianza que esperemos que dé frutos próximamente en La Habana, en Cuba, y aquí en Sevilla con unas próximas actividades que hermanen estas dos ciudades. Bien, presentar a una persona de la altura intelectual y académica como el doctor Leal Spengler es muy difícil, es muy complicado, porque su currículum es apabullante. Yo pensaba cómo definirlo, ¿no? Y es apabullante. Es verdad que es toda una vida de estudio y de dedicación la que él nos muestra, él nos trae, pero es una vida intensa. Y es una vida en la que, desde luego, si algo prevalece es su amor a Cuba. Y además, él es una persona que, además de expresarlo y de vivirlo, pues lo pregona, lo difunde allá por todos los lugares en los que va. Me consta, porque además he sido testigo de unas palabras suyas emocionadas recientemente y puedo indicar que es plenamente cierto. Si tuviera que enumerar sus innumerables méritos, pues podríamos estar aquí mucho tiempo y yo creo que todos estamos aquí para escuchar sus sabias palabras en esta conferencia a la que hemos sido convocados. No obstante, me gustaría hacer algunas referencias a su amplio currículum y voy a intentar ser breve. Cada vez que se dice esto, uno se extiende más de la cuenta, pero voy a intentarlo, ¿no? El profesor Eusebio Leal es doctor en Ciencias Históricas, máster en Estudios sobre América Latina, especialista en Ciencias Arqueológicas y desde el año 75 donde cursó estudios es licenciado en Historia en la Universidad de La Habana. Además de sus actividades científicas e investigadoras, también es una persona de gran relevancia en Cuba, por su compromiso político y bueno, ha sido y ha ocupado altos cargos en Cuba. Él, a raíz de su trabajo y de sus investigaciones y de su dedicación, pues digamos que una de sus fundamentales actividades es historiador y como tal se menciona en esta actividad, en esta conferencia, historiador de la ciudad de La Habana. Como consecuencia de eso, ha sido presidente de honor del Comité Cubano del ICON y presidente de honor del Comité Cubano de ICOMOS, así como de la sociedad civil, del patrimonio de la comunidad y del medio ambiente. Como desarrollo de tan amplio, de tan alta trayectoria académica, investigadora, pues ha escrito innumerables ensayos, prólogos, artículos sobre la historia de Cuba, sobre el arte, la restauración y sobre un elevado número de temas, lo cual nos induce también a saber, o nos indica que estamos ante una personalidad que es humanista, es un hombre de grandes saberes y además con una memoria histórica plenamente lúcida, como así nos lo ha hecho ver estos días, ¿no? Es autor de numerosos libros, entre ellos, pues, Regresar en el tiempo, Detén el paso caminante, Verba volant, Fiñes, bueno, un innumerable número.
Y toda esa actividad pues, ha recibido innumerables reconocimientos, méritos, le han valido también su participación en un gran número de universidades, a través de cursos, de seminarios, de conferencias, de intervenciones, universidades de todo el mundo, y ello también le ha llevado el reconocimiento internacional a través de hasta un total de 17 doctorados honoris causa de diferentes universidades, tanto de su país, de Cuba, como de otras universidades, Italia, España, Perú, diferentes universidades de Santo Domingo, en el que ha sido reconocido esa labor y ese trabajo. Además, es miembro correspondiente de diferentes academias y profesor emérito e invitado de otra serie de universidades. También ese reconocimiento le llega como miembro de honor de diferentes, como he dicho, diferentes academias, la Academia Cubana de la Historia, miembro de honor de la Academia de Ciencias de Cuba, miembro de honor de la Biblioteca Nacional José Martí, Sociedad de Mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Society Smithsonian de Estados Unidos, de la National Trust Preservation Inglaterra, bueno, una serie de reconocimientos a lo largo de un gran número de universidades. También por esa labor ha sido un representante en misiones de trabajo del gobierno cubano y como tal ha visitado y ha establecido relaciones y vínculos con un gran número de países. Yo tengo aquí anotado hasta más de 40 países a lo largo del mundo, en los que ha desarrollado también diferentes trabajos. Y también con decoraciones nacionales y extranjeras, en las que no sabría cuál es la más importante, porque es una relación, como digo, apabullante, ¿no? Título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, la Orden por la Cultura Nacional Cubana, Premio de Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de la República de Cuba, distinción Raúl Gómez García, etcétera. Y también las condecoraciones extranjeras pues son un enorme repertorio también de reconocimiento. Oficial, caballero y comendador de la Orden Nacional de la Legión de Honor de la República Francesa, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz del Mérito de la República Federal de Alemania, Orden del Infante Don Enrique el Navegante en Portugal, Orden al Mérito de la República Italiana, Orden de la Amistad, Medalla del 70 aniversario de la UNESCO, Medalla Víctor Hugo de la UNESCO, Medalla de Honor Presidencial Pablo Neruda. La verdad es que me siento yo realmente apabullante teniendo que hacer esta reconocimientos de ciudades, dado su carácter de historiador de La Habana, y premios como el Premio Internacional de Arquitectura Philippe Gautier de Bélgica, el Premio Reina Sofía de 2007 de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural de España, el Premio Foedus de la Fundación Foedus en Roma y en Nueva York, el Premio Hadrian, otorgado por el World Monument Fund de Nueva York, Estados Unidos, y diferentes premios nacionales, entre los que está el Premio Nacional de Ciencias Sociales, el Premio Patria Sociedad Cultural José Martí, es hijo ilustre de Santiago de Cuba y es el Premio Nacional de Historia, entre otros méritos y reconocimientos. A la vez pues ha sido reconocido también por diferentes estados y de los cuales pues tiene unos reconocimientos. Es, desde luego, un honor y para mí pues no tengo más palabras que de agradecimiento por tener y contar con la intervención hoy de don Eusebio Leal Spengler, y creo que nos honra con su visita y con esta conferencia que nos va a impartir, y por lo tanto no tengo más que darle mi agradecimiento por esta estancia en Sevilla. Muchísimas gracias. En la ciudad de Puerto Príncipe, de Camagüey, de Cuba, en el cementerio de Camagüey, una lápida me inspiró mucho para una investigación que estaba realizando. La lápida de los padres de Salvador Cisneros Betancourt, que fue marqués de Santa Lucía. Y dice: mortal, ningún título te asombre, polvo y solo polvo cualquier hombre.
Quiere decir, fui, y no me avergüenza decirlo, un autodidacta y alguien que encontró quizás en el conocimiento un camino para alcanzar ese espacio que todo intelectual desearía para sí mismo y para los demás. Al principio, la cómoda y acolchonada torre de marfil, y después imaginarla de igual y precioso material, pero para todos. La visión social del tema de la restauración del centro histórico, la expresión de la voluntad política del Estado de llevarla adelante y el trabajo de un equipo multidisciplinario es quizás la más hermosa y más interesante experiencia de la vida. Recuerdo que don Ramón Menéndez Pidal, aquel ilustre y grande hombre, decía que en determinado momento de la vida se habían acumulado sobre su mesa una cantidad de papeles, de investigaciones y cosas que él solamente conocía y nadie podía tocar. Sentía que al mismo tiempo, sobre aquella obra inmensa, comenzaban a caer pequeños copos de escarcha o de nieve, y era la llegada de un tiempo de la vida que la eximia poeta cubana Dulce María Loinás definió al decir: es tarde para la rosa, es pronto para el invierno. Por tanto, adjuro de eso, todo eso que él ha dicho, y que agradezco por decirse aquí, que es casa de grandes saberes. Y me alegro de que esté presente don Ramón, un amigo grande, benefactor de los jóvenes y de los que iniciamos en la vida en los pasos de la investigación y el conocimiento, lleno de esa inmensa voluntad y de esa grandeza que lo ha llevado a ser uno de los más importantes maestros de esta casa. Y es que el título de maestro es el más importante, es el título supremo. A él nos referimos desde la infancia y es la única persona que puede por un tiempo, ojalá por todo el tiempo de la vida, ocupar el espacio del Padre. Yo vengo de una tierra distante, de una isla, más bien de un archipiélago al que Colón llamó Juana, en homenaje al príncipe Juan, que tendría una vida efímera, pero que en una canoa en el Caribe, algunos indígenas dijeron que más allá, no muy lejos, estaba una gran tierra que llamaron Cuba. Y el nombre de Cuba fue el que prevaleció por el de Fernandina o el de Juana. Y fue Cuba. Y por tanto, afortunadamente, no soy ni isabelino ni juano, sino cubano. Y Martí, el maestro, solía decir con emoción: yo no sé qué dulcísimo misterio de ternura tiene esa palabra, cubano. Como tal me presento como el principal orgullo. Decir eso en el seno de Sevilla, en la Casa de los Altos Estudios, en la institución permanente de la cultura, que es la universidad, es un título glorioso. Y más en una casa que tantos recuerdos me trae, por ser el corazón palpitante de Andalucía y de Sevilla, la ciudad imaginada y soñada desde la distancia, por los que fueron una vez contratados para abordar junto al cauteloso Guadalquivir y partir al destino americano, de aquellos que no volvieron y de aquellos que escribieron en las páginas de las actas capitulares continuamente ese nombre, anunciando que debía partir de La Habana la flota custodiada, trayendo los tesoros de la corona a Sevilla. Se abría entonces con rumor la gran puerta, la puerta americana. La puerta americana. Y la puerta americana era lo que Colón, ante el gran torrente de aguas dulces, cuando ya creía firmemente que no había llegado ni al Quersoneso áureo, ni siquiera al paraíso terrenal, sino a una parte nueva del mundo. En estas latitudes, escribe, tienen vuestras majestades un otro mundo, más allá de los decires de la Inquisición, y está contenido además
en las paredes cinceladas del monumento en Madrid, donde está la profecía de Séneca, cuando habla de que más allá de las columnas de Hércules existía otro mundo. Un mundo al que un marino de la estirpe de Jasón desencadenaría y aparecería como un gran y fascinante misterio. Con un pie en Marco Polo, con un pie en la Edad Media y con otro en la modernidad, se presentó ante ese mundo y envió por las costas orientales de Cuba a alguien que sabía lenguas a hacer un pregón en lengua antigua, porque creyó durante algún tiempo, extraviado en las aguas claras del Caribe, que se trataba de Zipango, que fue su primera ocurrencia, Cuba, el Japón, o parte del territorio del mítico rey de Catay, que no encontró nunca, jamás. Sin embargo, algo le resulta sugestivo en aquel territorio. Lo que le viene a la mente es la memoria de Andalucía y del punto de partida, de la barra de Sanlúcar, de la peña de los enamorados y, desde luego, como era primavera en Cuba, aún en aquella larga primavera que alcanzaba el mes de los ciclones, el mes de octubre, el más peligroso, encontró margaritas y bledos y dice que era como en Andalucía en verano. Que cómo aprendimos a hablar, como ustedes. Yo estoy haciendo un esfuerzo ahora, castellanizando mi habitual forma de hablar, porque hablamos con los ojos y con las manos. Y no era extraño encontrar en La Habana a las mulatas de rumbo envueltas en mantones de Manila y también a los negros curros que llevaban navaja puesta al cinto y redecillas a la cabeza. Y ese mundo fascinante fue el mundo de un mestizaje que nació de la sangre y de la cultura. No en vano, al definir a sí mismo el mundo en que le tocó vivir, Antonio Machado no vacilaría en verso emocionado al decir: se han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Vengo del mundo de la primavera y de los huracanes, el mundo que se amasó a partir de un choque violento que fue común a todos los pueblos del mundo, absolutamente común, y sobre el cual un determinado día y una determinada hora se abatieron los 4 jinetes. El primero, la rueda, inexplicablemente no existía. En segundo lugar, el acero, sus finas aleaciones, las que lograron el dorado en el Perú antes que en Florencia, no le permitieron hallar el duro metal con el cual se forjaban las espadas. Ni tampoco la pólvora, que era ingenio diabólico, ni tampoco el caballo, hasta que no fue derribado el primer hombre en tierras de México, a las que Cortés llamó una Nueva España, no se supo que era verdaderamente un hombre y no un centauro, y un caballo y no otra criatura. De ese choque nacimos. Y ayer, en Córdoba, visitando esa Trinidad en viaje breve, que ha sido para mí como la divina, una Trinidad de iguales y diferentes entre sí. Cádiz, para oler La Habana en el malecón de Cádiz, llena de torres y pintada de blanco. Cádiz de la Constitución y del último encuentro entre Europa y América, entre la América española y la América continental. Lo segundo, Sevilla, la patria de todos, el archivo, la memoria. Y lo tercero, Córdoba, que es como la extraña espiritualidad en que se juntó el mundo musulmán con el mundo español y se formó esa extraña mezcla que ha permitido que los cielos de Santi Espíritu, los techos de Remedios de San Juan y los de La Habana estén llenos también de medias lunas y claveles, y que el obispo Vara y Calderón no haya vacilado en decir que estaba La Habana llena de moriscos, o que el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, el ilustre mediador nacido en la Española, haya muerto, según se dice, judaizante, mirando a Jerusalén. Todo eso somos y más, sobre la huella, en nuestro caso, perdida en nuestras venas del indígena. Es lo que les traigo hoy como conferencia y vamos a verla ahora, un momento que estalle en las imágenes y cese la palabra. Vamos allá. Muy bien.
Bueno, en esta imagen vamos a ver el desarrollo de la flota. El rey ordena ante los desmanes continuos de los franceses y de los holandeses que se reúnan en el puerto de La Habana desde Veracruz, trayendo las riquezas del oriente que pasan por Acapulco, llegan a Veracruz y pasan a La Habana. Todavía en Coria, cerca de aquí, están aquellos que vinieron del país del loto y que se detuvieron en Sevilla después de haber pasado por La Habana y que van al encuentro del Santo Padre para temas de negocios, de fe y para temas de negocio también de géneros humanos. Delante el misterioso canal del puerto de La Habana con el morro, el faro, que es como el cíclope que ilumina la ciudad, fundada hace 500 años. Al fondo, como una península de roca coralífera, La Habana. Pasamos. La Habana, ante el reto del deterioro, enfrentado por las inclemencias del tiempo, el ciclón, por el olvido transitorio de la importancia de las cosas y después por algo que es tan importante. Para esto se requieren medios, pero también espíritu. Sobre todo cuando se comprende que lo más importante es la cultura. Cualquier proyecto de desarrollo que prescinda de la cultura solo genera decadencia. A mano derecha vemos las imágenes del palacio del capitán general, tal y como yo la encontré en 1967. Empezaba la recuperación de la memoria en este palacio por el que había pasado la historia de Cuba. Palacio de los capitanes generales, varios jefes de gobierno y figuras importantes vivieron tras estas puertas. ¿Pasamos? Tal y como es ahora, millones de personas ingresarán ahora en ese patio que atesora gran parte de la historia de la ciudad y de Cuba. Pero el entorno era tal y como lo ven. La decadencia parecía cubrir como un velo imposible de rasgar los antiguos palacios y las casas donde una vez vivieron nobles, esclavistas, comerciantes y hombres de mundo. A ese reto nos enfrentamos con gran severidad y con gran austeridad. Y este fue el resultado. Me ha gustado traer una conferencia de antes y después para que se valore el esfuerzo infinito y la voluntad de hacerlo. Nada imposible. Yo no sé por qué las ruinas me atraen. Las cosas las encuentro rotas y las imagino siempre restaurables y reconstruibles. Es el desafío de la utopía. Cuando la utopía no tiene una base económica, se convierte en una fantasía. Por eso fue necesario crear una base económica, girar el interés de la opinión pública y del mundo hacia ese núcleo que se llama La Habana. Observamos ahora estas preciosas casas, como las de los señores de Cárdenas, de Montehermoso, por ejemplo, O'Farrill, Aldama, cortadas, rotas, acodeladas, detrás la Torre de San Francisco, de donde partieron San Francisco Solano, Junípero Serra, entre otros, al continente americano. Vean ahora el interior de los lugares, donde no solamente se han construido museos y espacios públicos, sino también viviendas. Lo más importante era amarrar la gente a su casa, a su barrio, tratando de salvar lo más importante que hay detrás de las piedras y lo que justifica la búsqueda de los papeles. Eso que llamamos la identidad. Hablemos entonces de La Habana Vieja, el desafío de un desarrollo integral. Un desarrollo integral que pone la cultura como un ponente activo económico. El turismo cultural, una opción para el desarrollo local, siempre y cuando conduzcamos esa gran masa y la llevemos por un camino que no irrumpa en nuestra propia privacidad. De ahí que antiguos palacios, como estamos viendo, el Palacio del Conde de Santovenia, después casa del Marqués de la Torre, regente del reino durante un tiempo, es ahora un hotel, Santa Isabel. Y observamos ese antes y después, todo ello con excavaciones arqueológicas realizadas en cada escenario, descubriendo debajo la presencia de la comunidad indígena, siempre omnipresente, y sobre ella la españolidad construida. El mundo de los arcos y de los patios interiores y los colores de La Habana
son seductores, sobre todo para nosotros, criaturas tropicales, que nos hemos acostumbrado a una temperatura alta en el verano, con el terrible frío de 2 o 3 nombres, de 2 o 3 décimas durante el más crudo invierno en algunos pequeños pueblos, pero solamente por algunas horas, el resto del tiempo bajo una humedad alucinante. Observemos la casa del conde de Santovenia, también gran figura, el ministro de Hacienda, el hombre más importante, su casa en ruina, su restauración un desafío. Lo vemos ahora, con las fachadas, con los casetonados sobre rojo o almagre, como en el Conde Duque en Madrid y en algunos lugares antiguos y viejos del Caribe. También la leyenda que está unida a esta casa, la leyenda del puro habano, al que nosotros llamamos sencillamente tabaco. Y puro porque ha de ser ¿de dónde? De La Habana, que le dio nombre. Yo no fumo, que conste, pero hago el elogio del tabaco como cultura. Para Colón fue algo raro ver a aquellos hombres que llevaban como un tizón encendido en la mano. Para llegar finalmente aquí, a esta casa, ahí delante, la casa arruinada de los O'Farrill, la escalinata, el arco polilobulado, donde dicen que habitó un abate fugitivo de la Revolución Francesa. La restauración hoy de esos espacios. Y observamos aquí una figura muy importante, la casa del conde de San Juan de Jaruco y Santa Cruz de Mompox. Es muy importante porque fueron a Colombia y fundaron al lado del río Magdalena una ciudad mítica. Esta fue su casa. Beltrán de Santa Cruz se llamaba. No lejos, el convento de Santa Clara. Y arriba, como abanicos, vitrales de colores que recuerdan nuestro vínculo con el Oriente, a través del sol y de la luz, estos espejos. La casa de los O'Farrill, los nobles irlandeses al servicio de la corona española, fundamentalmente de los Borbones y particularmente de Carlos III de Nápoles. Vemos el interior del palacio, donde se celebran las fiestas de Irlanda, y la vieja zona de la judería de La Habana, con el Hotel Raquel, donde suelen trabajar jóvenes de la comunidad sefardita antigua de La Habana Vieja. El vitral restaurado fue una obra preciosa, y arriba, en el mirador, La Habana. O este otro espacio, la casa de un importante vendedor de esclavos, don Joaquín Gómez, construida la casa y ahora salvado el patio claustral y el ambiente interior, la escalinata y la fuente. La ciudad de las columnas, como le llamó Alejo Carpentier, príncipe de las letras de Cuba. Arriba abajo la pequeña casa de los esclavos domésticos y delante el palacio, ahora viviendas familiares. Observamos la restauración de la casa, donde ahora viven 6 familias. El viejo Hotel Telégrafo, donde una vez se trajo la invención del telégrafo. Lo primero que cortaron los norteamericanos durante su invasión a Cuba en 1898 fue el telégrafo, el cable interoceánico que los unía a Madrid a través de Nueva York. Era La Habana ciudad de grandes modernidades, como lo explica la residencia de profesores y estudiantes anexa al Colegio San Jerónimo, donde trabajo. Y los espacios públicos que ahora son compartidos con iniciativas familiares. Pero volvamos a la dimensión cultural, que es el eje vertebrador del desarrollo. Observemos 4 imágenes de la planta de la ciudad. De una parte, la recuperación del aspecto urbano, planteándonos una táctica para asumir una estrategia luego. Es, en memoria del griego, dadme una palanca y moveré al mundo. La palanca era conectar las 4 plazas y después el borde de la bahía de La Habana y el paseo del Prado, límite de las antiguas murallas. Ahora vamos a observar todas las señales con punto blanco, que son las incidencias de la restauración. Y en la parte amarilla podemos observar el estado actual del desarrollo del proyecto. La Plaza Vieja
es el símbolo más alto de lo que ha sido ese esfuerzo. Durante muchos años fue un aparcamiento de automóviles que superaba el espacio de la plaza y la privó de ser un lugar para andar y caminar. Un parque neocolonial mientras los edificios estaban en ruina. En el peor momento económico se tomó la decisión que yo asumí de demoler el aparcamiento, de cualquier manera. Esto modificó el proyecto, porque teníamos que hacerlo con explosiones controladas. Pero se presentaron los vecinos, encabezados por un anciano que pidieron un cabildo abierto. Y entonces fue necesario derribarla a mano. Derribarla a mano para devolver la plaza a su espacio. Su espacio ahora es este. La plaza volvió, se abrieron los portales, regresaron las viviendas y la escuela, una escuela primaria para 400 alumnos, es el corazón de la Plaza Vieja. Es la victoria de la utopía sobre el espíritu racionalista y mi batalla personal como San Jorge y el dragón contra los automóviles. Ahí pueden observar los palacios cuando ya las máquinas, como le llamamos nosotros, estaban entrando en los portales. El nivel de degradación era infinito. Ahora todos los que estamos viendo son viviendas en planta alta y negocios en planta baja. La más problemática era esta: 68 núcleos familiares en este edificio. Fue necesario primero crear las viviendas para las familias y que no se convirtiera en un destierro por la capitalización de los terrenos, que adquirirían un valor desmesurado. Vamos a observar ahora cómo se transformó. 18 familias. Allí intervino como papel muy importante la cooperación de la Junta de Andalucía y particularmente dos arquitectos, José Ramón Moreno de una parte y Paco Gómez en Córdoba el otro. Pero ¿cómo era la batalla con el automóvil? Observemos la plaza de San Francisco. De esa plaza y de ese convento desamortizado por Narváez y Mendizábal salieron Francisco Solano, ya lo dije, Fray Junípero Serra y Pedro de San José Betancourt. Los tres salieron en tres direcciones. Ahora observamos la plaza y las plazas abiertas, utilizándola para espectáculos y conciertos públicos. Son peatonales. El pórtico que daba a la antigua aduana restituido. Y los edificios del periodo que podríamos llamar mudejarista de la ciudad, restaurados, como aparece en el centro, la famosa Casa del Barco. O la farmacia Sarrá, totalmente destruida y actualmente restaurada. Todo en torno a una fuente. La manzana completa incorpora ahora un colegio de primaria, un centro de adolescentes, un centro de acompañamiento de Alzheimer, un conjunto de viviendas y las farmacias. La Casa de los Árabes, de Asia, evoca la relación con el galeón de Acapulco y el paso por La Habana de las riquezas y de los viajeros, entre ellos el susodicho Hasekura Tsunenaga Rokuemon. Ahí vemos arriba la casa, arriba con la familia, y abajo el comercio y el patio de la casa, donde se conservan los tesoros de Asia. La calle en ruinas, la calle de la amargura, donde trabajo, y no pocas amarguras me ha costado. Bien puesto el nombre de la calle. Ahora lo que era un almacén se convierte en un teatro. La casa de los Arango y Parreño, la oficina. Y frente a la calle, banco, museo, escuela y viviendas explican la naturaleza del proyecto que trata de abarcarlo casi todo. Un centro ecuménico de diálogo con el mundo donde están presentes todas las antiguas religiones. Allí están la comunidad sefardita más antigua, Adat Israel, la comunidad musulmana, la comunidad católico-romana, la protestante y las hermandades de origen africano. El color de las casas, el albero lindo de la pared, el patio interior, el zaguán y el lugar para andar. Una nueva forma de hacer el discurso del comercio a partir de pequeñas cosas, creando detrás fábricas pequeñas para poder proveernos de lo que va siendo cada vez más difícil importar. Aquí tienen La Joya, el teatro que lleva el nombre glorioso de José Martí. Lo destruyó el tiempo, el olvido, la desmemoria, la falta de recursos. 6 años de trabajo para devolverle al teatro su encanto.
Cuando entré por vez primera se veía el cielo desde el proscenio. Imaginé la música. Dije, mientras sienta esa impresión, todo todavía es posible. Y finalmente el teatro. Vean el teatro reconstruido, el público en su interior, todo reconstruido en madera, tal y como fue. Cuando llegó Plácido Domingo, aquel memorable día de agosto, Plácido Domingo recordaba que sus padres habían actuado y habían trabajado en ese teatro. Lloró al entrar al teatro restaurado. Y ahí podemos ver desde arriba, la imagen desde arriba, las obras más recientes, la restauración de grandes palacios y al mismo tiempo edificios emblemáticos. El templete, el lugar de fundación de La Habana, evoca la pasión del obispo Juan José Díaz de la Espada y Fernández de Landa. Dícese que un caballerito de Azcoitia que tenía delante de los ojos el árbol de los fueros de Guernica, y ahí aparece el templete levantado en homenaje a la ciudad religiosa y pacífica que en 1828 se reúne junto al árbol fundacional cuando toda América ya está perdida o ganada. Delante la huella arqueológica, desmontamos todo el edificio para llevarlo a su dimensión original. Ahí están los arqueólogos primero, y ahí está el templete actual con el baratillo, el lugar donde se hacía el comercio de lo que venía de todos los puntos americanos. Y el Castillo de la Real Fuerza, que para conmemorar la firma por Cuba, por el Estado cubano, de la ley sobre el patrimonio subacuático, tema tan discutido, ahí dentro están los tesoros de los rescates navales. Y ahí resultó, como pueden ver, es un museo, almacén, donde se puede ver todo lo que hemos sacado de los pecios que han estado a nuestro alcance. Ahí vino el gran debate después del robo premeditado sobre el yacimiento muy cerca de aguas andaluzas. Y entonces, en nuestro caso, no era aplicable el tema porque fuimos parte de la monarquía española hasta el 1 de enero de 1899. Por tanto, todo lo que hay ahí es necesariamente la herencia de nuestros padres y patrimonio de nuestros hijos y nuestros nietos. El Palacio del Segundo Cabo, proyecto de interpretación de las relaciones entre Europa y América, que hemos realizado con el patrocinio de la Unión Europea. Hoy es un importante centro didáctico. Vean la entrada, preciosa durante las obras, actualmente, y es el primer museo dotado de toda la tecnología moderna para la interpretación de la historia. Observamos la sala de navegación, la de las personas ilustres, al lado la ruina, a mano izquierda el trabajo, la sala de la música, el túnel del tiempo, qué pasaba en Europa y particularmente en España y en Cuba. Pueden, a partir de las huellas dáctiles en el interior, recibir la información adicional, o la sala de juegos de los niños, y lo que se ve desde las ventanas del palacio. El corte con la torre del homenaje del castillo y la ya mencionada giraldilla. Fue tan modesto el autor que colocó en el pecho un medallón que dice: Jerónimo Martín, fundidor y escultor, me hizo. Las casas que pueden estar en el sur de España y en el norte de África. Observemos la belleza de este patio, de esta corrala, de la obra pía del obispo Peñalver, hoy Museo Arqueológico. Vean el interior del palacio con el techo azul, el azul de La Habana, y la visión desde arriba de la plaza de la Catedral de La Habana, que tiene como único antecedente ser la antigua iglesia de los jesuitas expulsados de todos los reinos y de La Habana en 1767. Su iglesia inconclusa se convierte en parroquial mayor y en catedral metropolitana de La Habana. El Palacio de la Obra Pía, la casa de los Calvos de la Puerta, eran gente de aquí, de Andalucía. Ahí estaban los Calvos de la Puerta, Martín Calvo de la Puerta y Arrieta. El patio de la casa en ruinas, de lo que más tarde sería el Liceo Artístico y Literario, el Palacio del Marqués del Arco, ha vuelto a ser el Palacio de la Sociedad Artística y Literaria y actualmente sede de las academias cubanas.
vean el interior, que es fascinante. El lugar donde encontré a Gabriel García Márquez, que venía buscando una vieja vendedora de hierbas, que le debía contar de hechizos y ensalmos, que utilizó luego en su maravillosa novela. Y vean la belleza de esos claustros interiores, de esos patios tan lindos, necesarios en el clima pluvioso y húmedo de La Habana. La reconstrucción de los muelles y la ruina de los muelles del periodo de Eiffel, convertidos ahora en naves industriales. Pasamos. La purificación de las aguas del emisor del puerto mediante un proyecto importante de ecología y medio ambiente, y la reconstrucción del muelle donde actualmente están los artesanos y artistas. El muelle de 1884, construido en Bélgica, llevado a La Habana bajo el título Almacén San José. Ahí lo pueden ver terminado y techado. Y pueden ver la restauración de los otros muelles, que ahora permiten el traslado de la ciudad a los pueblos ultramarinos de la bahía. Otra relación, el culto en el puerto es a la Virgen de Nuestra Señora de Regla, patrona de Chipiona. Desde 1708 es patrona del puerto de La Habana. Y aquí pueden ver el desastre de los grandes problemas del clima, el cambio climático, el monumento que fue destrozado por la última penetración del mar. Ahí pueden ver la ruina después de la penetración del mar. Una ola de 40 metros cubre el faro del Morro de La Habana. Esto fue lo que ocurrió horas después. Hemos trasladado el monumento, ahí vemos el desastre. La colocación del monumento de José Martí de Nueva York, hecho de la famosa escultora norteamericana Hyde Huntington, que a la edad de 80 años asumió el gran proyecto. Demoré 20 años en lograr las autorizaciones para traer el monumento y desde luego para buscar el dinero por prestación pública allá y lograr la fiel reproducción del monumento con la autorización de la Sociedad Hispánica de Nueva York. El momento que llega la escultura a La Habana, la escultura colocada en su pedestal. Y aquí podemos ver la programación cultural intensa, que es como la cresta de la hora. Una programación cultural que permite tener en jaque a la gente y a las instituciones. Una presencia dinámica como esta en el centro de adolescentes, o para las personas de la tercera edad o los niños afectados de síndrome de Down o de autismo. La dignidad de la vida humana, ciudadana e infantil en el centro del proyecto, y la aplicación a todas las artes y oficios a partir del proyecto Escuelas Taller que diseñó el arquitecto Peridis y que fue tropicalizado por nosotros y convertido en escuela de cientos y miles de jóvenes. Ahí observamos el mundo interior de la cultura, es diaria, y las rutas y andares. Museo del Observatorio, en lo alto del antiguo Colegio de Belén, de reciente conclusión. Y entonces únete a la consulta pública, la dimensión social. El ser humano es el sujeto fundamental de la obra de restauración. De lo contrario, esto no tenía sentido. Sería como comprar el pescado con el pánico a la cabeza. La cabeza es la cuestión social. Ahí vamos a ver este edificio ya liquidado, con árboles naciendo en el techo. Hoy es un conjunto de viviendas en edificios históricos. Ahí podemos ver esta otra ruina, exactamente igual, se va a transformar en vivienda. Ahí están. Aquí vemos otro ejemplo, exactamente igual. Ruina, vivienda. ¿Cómo vivir en el centro histórico? Bueno, aquí hay una prueba. Esta es una escuela muy bella, la puerta barroca, lindísima. En el acto de su restauración, la puerta y la escuela terminada, una escuela de 400. Y observamos aquí este otro palacio, es la escuela Concepción Arenal, la escuela fundada por los inmigrantes de Galicia, el estado anterior y el estado actual.
es la escuela más moderna y más linda, junto al Teatro Martí. Y observemos aquí el interior de este edificio Art Deco, precioso edificio en el centro histórico, un edificio elemental, era una antigua fábrica, una imprenta, ahora es una escuela primaria de 400 niños. Ahí vemos la escuela en su interior. O esta otra, que es la más emblemática, la escuela en que estudió José Martí. Se había convertido hace 100 años, ya aproximadamente, en una casa de vecindad, luego en una casa comercial y finalmente se borró la memoria. Se convirtió y se transformó en la más bella escuela. Vean los restauradores a la puerta el día del acto inaugural. 400 de primaria. Ya flota la bandera sobre la puerta. Y el interior y las aulas, incluyendo el aula histórica, con los pupitres, que es el aula de 6º grado. Los niños actuales en las aulas. Y ahí podemos ver lo que está pasando ahora. La estrategia de una vivienda de carácter social. Deterioro el 40%. Edificaciones más de 1000. Nuevas iniciativas 700. Ahí vamos a ver el espacio público, un garaje. Hemos venido liquidando todos estos garajes que lo que traerían sería el segundo azote, el fuego. Ahora es la catedral de los ortodoxos y un conjunto de viviendas familiares. Exactamente lo mismo, al detalle, incluyendo los azulejos de Triana. El interior, la casa. Esta es una sola calle. Se inauguraron 142 viviendas hace un mes. 142 viviendas, un gimnasio, una residencia protegida para la tercera edad, todo en esa calle. Y el antiguo Colegio de Belén, que es actualmente un hospicio para la atención del adulto mayor y lugar donde hay que refugiarse cuando vienen los grandes huracanes. Refugio de la comunidad. El mundo interior del hospicio. La ruina como paso previo. Siempre. El vitral, que podía estar insana, recuerda la belleza interior del patio. Los ancianos en su mundo. Otro ejemplo, casa en ruina, ahora al lado es la residencia protegida. Es la número 6 que la oficina construye en el Cardo de la vieja ciudad. Ahí los tiene haciendo vida comunitaria. Y el centro de Alzheimer, un centro de acompañamiento para las personas que padecen el Alzheimer personal. El hogar materno para la mujer y el niño y la niña. La pequeña escuelita de los párvulos. El parque infantil. Y el empleo para jóvenes. Ahí los pueden ver, la escuela taller, en todos los oficios, incluyendo arqueología terrestre y subacuática, los talleres de cantería, de dorado, de pintura mural, y el centro para adolescentes como creación enteramente nueva. Ahí pueden aprender a hacer teatro, cine, televisión, también artes plásticas. Era una antigua fábrica. Y la dimensión ambiental del proyecto, adaptación al cambio climático. La antigua casa quinta de los capitanes generales hoy es un jardín. Ahí está en su estado anterior, con las casitas de madera de los agrónomos de la universidad, hoy reconstruida, con el primer mariposario de Cuba y los niños afectados de síndrome de Down que tienen en el jardín su casa. El reciclaje como tarea importantísima para nosotros. Ahí tenemos nuestra pequeña fábrica de reciclar y la instalación de paneles solares en los techos de la obra restaurada. Ahí la oficina tendría un brazo importante tendido a la cooperación bilateral y multilateral, el culto a los animales y el cuidado de los animales, una sensibilización que todavía deja que desear. Hay mucho que hacer, vacunación y esterilización, y un escenario favorable creado por la oficina con la incorporación de nuevos actores.
el teatro restaurado, gran teatro, y observen ahora el territorio recuperado en 40 años de trabajo. Me faltaría una segunda vida y a mis colaboradores otra también para que veamos el fin del tema. Queda mucho por hacer. Pero el interés se ha volcado hacia allí. Roberto Favelo, gran artista de la plástica, regala la famosa dama con el tenedor sobre un gallo en la Plaza Vieja. O los elementos en los cuales actividades no estatales ni públicas, sino iniciativas privadas, crean gimnasios, restaurantes, centros de interpretación, y la plaza mítica del Ángel. Ahí podemos ver los espacios y los ambientes en torno a la plaza nocturna del Ángel hoy, y grandes obras realizadas con nuevos actores del sector estatal. El teatro, que fue empeño con nuestra cooperación del Ministerio de Cultura, Gran Teatro Alicia Alonso. La restauración de la antigua Manzana de Gómez, hoy hotel, bajo proyecto de la oficina. El interior, la adecuación de elementos de la modernidad a la nueva realidad. El nuevo Hotel Packard, que respeta las ruinas del antiguo Packard. La reconstrucción de espacios totalmente perdidos. Por ejemplo, y vemos la ruina producida por la entrada del mar, 4 kilómetros dentro de la ciudad. De la ruina renace la voluntad de construir. Cómo ligar las perlas mayóricas con las extraídas de lo más profundo del océano, es ahí el desafío. Grandes retos presentes y futuros. Ahí la construcción en este momento de las nuevas redes del acueducto hacia el centro histórico. Observemos los trabajos día, tarde y noche tendiendo la nueva red. Reconstrucción de los antiguos hoteles o nueva planta en el malecón de La Habana. Reconstrucción de las antiguas aduanas. Ahí podemos ver ya envallada toda la antigua aduana y los trabajos interiores. La llegada siempre temible de los grandes cruceros y cómo lograr anteponer a esa necesidad y a esa realidad insoslayable una muralla cultural que permita que vean a Cuba como algo más que un lugar de placer y de paseo, sino lo que nos sostiene y nos fortalece es la identidad y por ende la cultura. Reconstrucción de edificios emblemáticos como el Hotel Palacio Cueto o el Convento de Santa Clara como gran centro de educación y formación de jóvenes para la restauración del Caribe y Cuba. Los trabajos de arqueología sistemada en Santa Clara, vean los trabajos interiores ahora en los claustros, y la restauración del último castillo que nos queda, el último que nos queda por restaurar, el Castillo Batarés, o al descubrir la antigua muralla de mar, que se convierte en un nuevo paseo marítimo con la muralla extraída del olvido. Ahí vemos actualmente lo que está ocurriendo. Y la gran obra de restauración del Capitolio Nacional, con la restitución de la función y valor para el cual fue destinado este edificio, terminado en 1929. Observamos el Capitolio ya en este momento visitable y para ser terminado en noviembre de este año. Es una obra magna. Y arriba vemos la escuela taller en la linterna a 91 metros de altura. Tiene unos pocos metros más alto que el de los Estados Unidos. Ahí lo vemos, algo propio del orgullo indiano. Ahí los vemos arriba perforando la cúpula rota de la linterna. Vean el estado de las columnas. El rayo trabajó y el clima marítimo no favoreció. El trabajo de restauración, vean el estado de ruina de la linterna. Trabajando a esa altura. La escuela taller elaborando el anillo, los capiteles y el fuste de las columnas. La escuela taller elevando romanamente a mano las piezas hacia arriba.
Astra per aspera. El interior de los patios de honor y el estado de las capiteles y grandes columnas de las galerías. Estado actual. Estado actual. Los dorados, restaurando los dorados y las pinturas pompeyanas de la biblioteca. Restauración de la cripta, donde está la tumba del libertador desconocido. El hemiciclo de la Cámara, totalmente restaurado. La sede del Senado, totalmente restaurada. Momento de la obra de restauración. Momento de la conclusión del trabajo. La Gran Galería, 120 metros de largo y 90 metros de alto. La gran escultura, 74 toneladas de peso. Vean el trabajo interno en la cúpula y los casetones. Entonces son puestos de trabajo y muchachos preparados. Finalmente la cúpula terminada, el domo visto desde abajo, desde el suelo. La restauración de las grandes salas de reuniones. Toda la lamparería de Tiffany, totalmente desarmada y restaurada. Los salones concluidos, incluyendo la gran exposición de los tesoros y la estatua de la República y las grandes esculturas de Angelo Zanelli, el autor del Panteón Romano, y delante podemos ver la sala Zanelli con sus yesos originales traídos de Italia, la sala donde aparecen los tesoros, las vajillas, la cubiertería, las copas, la platería. Restauradores de todas las artes, las salas nuevas de reunión, la sala del presidente, el techo de la sala presidencial y finalmente el triunfo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que está detrás de todo el esfuerzo? Acentuar el carácter, el orgullo. El arte no tiene patria, pero los artistas sí. Muchas gracias. Sentida y emocionada presentación y exposición de toda la labor, ingente labor que se ha hecho en la restauración de la ciudad de La Habana. No me queda más que agradecer porque sé que es un gran esfuerzo el que ha realizado el doctor Eusebio Leal. Muchísimas gracias porque creo que nos hemos llevado una imagen magnífica de todo el esfuerzo que se ha realizado en estos últimos años en la recuperación de lo que él ha comentado, la identidad y el orgullo de todo un pueblo. Así que hay tres cosas aquí, la más importante. Dice que uno tiene un tiempo, que es el tiempo académico que se ha cumplido. Quiere decir, hemos estado en los 58 minutos. Dice que esto tiene tres momentos. El primer momento es para, como el introito, para empezar el oficio. El segundo es volar hasta donde se pueda. Y después saber terminar, porque de lo contrario es un mal torero el que no sepa finalmente salir. Como estamos cerca de la maestranza, espero que me deis una oreja. Muchas gracias.